Yo te iba a decir, no veo el cosito rojo. Perfecto. Ahora sí. Bueno, el tema que vamos a ver hoy, si van, pueden ir consultando el cronograma también, y eso les da una pauta de qué tema ya vimos. Entonces, en ese caso, si ustedes no pudieron estar en la clase anterior, nos preguntan sobre el tema que ya pasamos. En el tema de la clase de hoy vamos a ver ya uno de los, en realidad el último tema de esta unidad, y uno de los temas que le dan sentido a todas las disquisiciones que estuvimos haciendo hasta acá. Voy a compartir la pantalla. El tema que vamos a ver hoy es, hasta acá hemos visto qué es la ciencia, qué es la tecnología. Voy a poner acá. Y voy a detener esto así, ocupa menos. Bueno, el tema que vemos hoy es esto, ¿no? ¿Qué es la ciencia, qué es la tecnología y qué relación tienen con la ética? O sea, lo que vamos a ver es esto que se llaman debates en torno a la neutralidad valorativa de la ciencia y la tecnología. Es un tema que le da mucho sentido a todo lo que estuvimos viendo, porque indudablemente en la sociedad en la que vivimos, la ciencia y la tecnología, o la tecnociencia, como la llamó Javier Echeverría, que es la actividad predominante en estos tiempos, como esas actividades influyen muchísimo en nuestra vida cotidiana y en las condiciones ambientales, por ejemplo, del planeta en el que vivimos. La cuestión es si hay alguna responsabilidad ética en relación a esto de parte de los que hacen tecnociencia o ciencia o tecnología. Eso es lo que vamos a ver en esta clase. El material con el que van a trabajar este tema son dos artículos que están juntos, uno de Gregorio Klimovsky y el otro de Enrique Marí. Son dos artículos que ya tienen su tiempo, son de 1993, pero que en realidad en el momento en que fueron publicados generaron un debate muy importante en la comunidad científica, en la comunidad epistemológica, y bueno, hemos vuelto como a esa fuente, ¿no? De esa discusión entre los que tienen una postura respecto a la responsabilidad ética de científicos y tecnólogos con respecto al impacto que provocan los avances científicos tecnológicos en nuestras vidas y en el planeta. Algunos tienen la postura de que no es responsabilidad ni de los científicos ni de los tecnólogos, y otros van a decir que sí. Y esa es una discusión importante, porque en realidad abre a otros actores o ciudadanos que tendríamos también responsabilidad en relación a esto, por supuesto menor. Nosotras, los que estamos en esta clase, no podríamos decir que tenemos la responsabilidad de los que toman las grandes decisiones, pero sí tenemos responsabilidad en algún punto. Entonces, en esta clase vamos a ver ese tema, las dos grandes posturas, las que se contraponen, y después vamos a ver de avanzar en una reflexión un poco más allá de este planteo. Bueno, para entrar en este tema es necesario volver a un punto que ustedes lo tienen en el texto de Pardo, que es una de las dicotomías, también lo tenían en el texto de Silvio Rivera, es una de las dicotomías que presentaba el positivismo lógico. Voy a hacer una breve aclaración de qué es una dicotomía. Una dicotomía es un par de conceptos que son exhaustivos y excluyentes y que se contraponen. Exhaustivos es porque en esos dos conceptos se logra la totalidad de, de las posibilidades de evaluar algo. Por ejemplo, con respecto a los colores sería decir que el blanco y el negro acotan o completan la totalidad de los colores, o se es blanco o se es negro.
Otra dicotomía sería, por ejemplo, respecto al bien y al mal, ¿no? Que tenemos el bien y el mal, y ahí se agotan las posibilidades de los valores morales. Una dicotomía, entonces, un par de conceptos que agotan, por eso son exhaustivos, las posibilidades de, evaluar algo, y a su vez son excluyentes en cuanto a que no hay una tercera opción. Por lo tanto, las dicotomías en sí se pueden discutir, porque decir que o hay blanco o hay negro es dejar de lado, para empezar, los infinitos grises y los demás colores, o blanco o negro, o bueno o malo. Cualquier cosa que presentemos de manera dicotómica ya es para discutir. Pero además, a los positivistas se los acusa de hablar en términos dicotómicos respecto de varios aspectos. Por ejemplo, a esto que ellos han identificado como la división de los contextos en los que se desarrolla la actividad científica. Y ellos hablan de un par de contextos. Esto lo hizo Hans Reichenbach en este libro que se llama Experiencia y Predicción. Para Reichenbach, la actividad científica o se desarrolla en el contexto de descubrimiento o se desarrolla en el contexto de justificación. En el contexto de descubrimiento, lo que importa es toda la actividad que involucre a los científicos y que los lleve a la producción de una hipótesis o de una teoría, al hallazgo o la formulación de una idea, a la invención de un concepto. Bueno, todo eso está relacionado, o sea, cómo llegó Newton a la teoría de la gravitación universal, cómo llegó, bueno, cada uno de los investigadores, Einstein a la teoría de la relatividad, primero general, después especial, cómo llegó, con qué circunstancias personales, psicológicas, sociológicas, políticas, económicas, tecnológicas, etcétera, estuvo relacionado ese hallazgo, esa invención, esa formulación de un nuevo concepto. ¿Cuál de todos esos aspectos incidieron en la gestación del descubrimiento o influyó en su aparición? Todo eso está en el contexto de descubrimiento y como nos damos cuenta ya, ahí los positivistas reconocen que hay un montón de factores. Es más, algunos van a decir que ni siquiera ahí hay un método para llegar a la formulación de la hipótesis del nuevo concepto. Es como que inciden tantas cosas que no habría un método. Puede ser una inspiración, una genialidad, puede ser algo que pasó. Hay un montón de ejemplos que a Newton se le cayó una manzana en la cabeza cuando estaba durmiendo una siesta abajo de un árbol de manzana. Bueno, y así, en la historia de la ciencia hay un montón de ejemplos. Porque para los positivistas esta distinción cobra sentido en la medida en que no le exigen ninguna demostración ni lógica ni metodológica al proceso de descubrimiento de las hipótesis, de las teorías, de las ideas nuevas. En cambio, en el otro contexto en el que se desarrolla la ciencia, que sería el contexto de la validación o de la justificación, ahí sí es importantísimo saber si esa hipótesis que se formuló, por ejemplo, la teoría gravitacional de Newton, está justificada o no. O sea, si es auténtica o no esa afirmación, si esa hipótesis es verdadera o falsa, si hay evidencias que apoyan esa formulación, y en ese caso ya no tienen cabida todos los aspectos personales, psicológicos, sociológicos, políticos, etcétera, etcétera. Ahí sí, ese sí es el terreno lógico, metodológico, y es de lo que se tendría que ocupar además la epistemología, ¿no? Porque ahí sí ya no vale nada, ninguna explicación de este tipo. Por eso ello también otra dicotomía es entre historia interna e historia externa de la ciencia.
la historia interna de la ciencia tendría que ver con el contexto de justificación. Ese es el objeto de estudio de la epistemología y eso es realmente lo único que puede ser sometido a un control lógico metodológico. Bueno, hasta acá estamos, ¿no es cierto? O sea, la división de contextos no solo se hace en términos dicotómicos en estos positivistas, en estos primeros positivistas, sino que además se diferencian y se jerarquizan. El importante es el contexto de justificación. Porque en el otro, como hay aspectos que no son sometidos a un método estricto, no podría el científico dar cuenta de cómo llegó a esa hipótesis. Lo que tiene que dar cuenta es de que la hipótesis es efectivamente verdadera. Bueno, esto, el contexto de descubrimiento que estaría relacionado con la psicología y la sociología, no es, no es de gran importancia para la postura epistemológica que hemos denominado desde el comienzo positivismo lógico, pero que también sería el cientificismo o la concepción heredada. En cambio, el contexto de justificación, que sí está vinculado con la teoría del conocimiento y en particular con la lógica, ese sí, ese es el que importa, ese es el que hay que ser absolutamente riguroso en cuanto a la aplicación del método científico. Y además, el Gregorio Klimovsky, que es positivista, que lo vamos a ver en ese artículo que les mencionaba al comienzo, en Las desventuras del conocimiento científico, que es un manual donde están todos los temas de esta asignatura, Gregorio Klimovsky dice que hay un contexto diferente, pero justamente lo separa del contexto de la ciencia, que es el contexto de aplicación. O sea, el contexto que involucra todo lo que se hace para aplicar el conocimiento científico, su utilidad, su beneficio o perjuicio para la especie humana o para la comunidad. O sea, el uso práctico de una teoría. Bueno, ya que están presentados así los contextos, diríamos, bueno, pero no existe diferencia, claro, hay algunas diferencias. El tema es que pasa lo mismo que con la ciencia pura, la ciencia aplicada y la tecnología. Son diferencias muy del orden analítico y a su vez después en la práctica no parece tan fácil hacer esta distinción. Sin embargo, se ha defendido mucho la diferencia entre contexto de descubrimiento y de justificación, porque entonces, bueno, por empezar no va a ser lo mismo, ¿no? El rigor con que son evaluadas las acciones científicas, pero sobre todo porque al distinguir contexto se puede dejar afuera de la investigación científica el contexto de aplicación, que es donde efectivamente se producen los problemas a nivel ético, que es el tema que estamos tratando de analizar de estos autores, ¿no? Bueno, entonces, frente a la pregunta, ¿son éticamente neutrales la ciencia y la tecnología? Bueno, no hay una sola respuesta, ya lo anticipamos. Hay como mínimo dos respuestas y son muy diferentes. Y después están, bueno, hay autores que reconocen algunas cosas de una postura y de otras de la otra. Eso, nosotros en este caso vamos a elegir para trabajar con ustedes a dos autores que discuten entre ellos a través de un artículo que es publicado por Klimovsky, al cual le responde 2 semanas después otro epistemólogo argentino, también fallecido, que se llama Enrique Marí. Bueno, le responde a Klimovsky en el mismo suplemento del diario Clarín, que se dedicaba a temas científicos. Y después vamos a ver un tercer autor que es León Alivé, que analiza estas dos posturas y a su vez propone su concepción de todo esto. Díganme si hasta acá esto se entendió, era la introducción para el tema, porque lo de los contextos está muy relacionado con esto y ya vamos a ver por qué, ¿no? Bueno, les decía que Gregorio Klimovsky
Silvana, cada vez que haya alguna pregunta o algo me avisas, ¿verdad? Porque yo acá no estoy pudiendo ver el mail. Yo te aviso, por ahora no hay El ninguna mail. pregunta, también está Leti, así que no te Ah, preocupes que vamos perfecto. mirando nosotros mientras tanto. Ah, buenísimo. A Leti tampoco la veo, porque veo muy poco para que se vea, que tenga prioridad Para que la... puedas ver el PowerPoint. Sí, sí, no te Ah, preocupes, nosotros miramos las dos cosas, por ahora no hay ninguna consulta. buenísimo. Y sí pueden usar lo que vos recién explicaste de los contextos para armar la lectura de la noticia. O sea, un elemento para pensar la lectura de la noticia y para pensar el práctico puede ser si en esa noticia están jugando con esos contextos y si los Eso. expresan o no. Porque ahí van a ver si hay o no, qué paradigma jugando en el medio, ¿no? Es una buena pista para pensar esa Tienes respuesta. razón, tal cual. Exactamente. Claro. Siempre estos conceptos están interrelacionados, entonces, bueno, quienes nos dedicamos a esto, en una misma noticia vemos que, bueno, hay una coherencia, ¿no? El que está parado desde un lado ve las cosas desde esa perspectiva, justamente, son perspectivas diferentes. Bueno, en este artículo, Klimovsky eran tiempos, estamos hablando de 1993, entonces eran tiempos de grandes debates epistemológicos, lo cual también habla de cómo la cultura está yendo para el lado de invisibilizar al poder que está detrás de todo lo que aparece como saber. Siempre es para sospechar, siempre. Cuando un medio de comunicación dice que es independiente, porque empezamos a sospechar. ¿Por qué? Porque es imposible que un medio de comunicación sea independiente a la manera en que se presentan, ¿no? Puede ser que tengan cierto tratamiento serio de la noticia, pero independiente pareciera como que se atajan, ¿no? Y lo mismo si algo aparece como que no tiene nada que ver con el poder de, de político y económico. Decimos, esa invisibilización, justamente, el poder tiene el poder de invisibilizar cómo mueve, cómo mueve los hilos, ¿no? Bueno, en ese tiempo había una discusión que estaba en el diario Clarín respecto de esto, de si hay neutralidad ética en el accionar de los científicos y tecnólogos. Entonces, en medio de esos debates, Gregorio Klimovsky presenta este artículo en el cual una de sus frases, así como para rescatar, ustedes los tienen, al artículo, a los dos los tienen en un mismo Word, en el aula. Dice, un martillo, ¿es algo bueno o bien un objeto malo? Esta es una pregunta extraña y más bien absurda. La obvia respuesta es ni lo uno ni lo otro. Si el instrumento se utiliza para clavar clavos durante el proceso de construcción de una vivienda, entonces será bueno. Si se lo emplea para hundir cráneos, como en los torneos o batallas de la Edad Media, podrá afirmarse que es malo. El martillo en sí mismo no es ni bueno ni malo. Lo que es bueno o malo es el uso que se le da, y eso depende del individuo que de él se sirve. Los que son buenos o malos son los hombres. No, ay, ahí se me tapa a mí, pero no bueno, pero creo que decía, bueno, no sé qué dice, no lo leo, pero decía, ya sé cómo hacer. No las Las cosas. cosas. Las cosas, gracias, gracias. Ahí pude moverla. Tantas cositas acá. Bueno. Profe, usted puede seleccionar en la configuración de Zoom qué cuadraditos quiere ver y qué no. Ya está. Ya me dijeron en la clase anterior, me olvidé, ahora lo hice. Gracias. De nada. Todo esto me lo explicaron en la clase anterior, me olvidé. Ahora lo hice, entonces está perfecto. Bien, ¿qué está diciendo acá Klimovsky? Bueno, por empezar está diciendo que se le acusa a la ciencia y a la tecnología de un montón de cuestiones, de que ha traído muchos perjuicios a la humanidad. Están todavía en una crisis importante porque tienen muy fresco lo que ha ocurrido con el avance de la ciencia y la tecnología, sobre todo
a nivel armamentístico, que es lo que vimos en la clase anterior. Entonces, Klimovsky fija posición y elabora esto que se la conoce como la metáfora del martillo. Dice, en realidad, hablar de si la ciencia o la tecnología son buenas o malas, es como hablar si es bueno o malo un martillo. Depende de para qué se lo use. Si se lo usa para hacer cosas buenas, va a ser bueno. Si se lo usa para cosas malas, es malo. Pero el martillo en sí mismo no es algo ni bueno ni malo. Lo que son buenos o malos son los usos, y en todo caso los seres humanos que usan para bien o para mal ese instrumento. O sea, lo que está diciendo Klimovsky, que es poner en blanco sobre negro lo que piensan los que defienden la neutralidad valorativa de la ciencia, está diciendo que los conocimientos científicos y la tecnología solo son medios para obtener fines determinados. Los problemas éticos, en todo caso, surgen ante la elección de los fines a perseguir, pues son estos los que pueden ser buenos o malos desde un punto de vista moral. Pero el problema de los fines ya no es un problema de científicos y de tecnólogos. Los que definen los fines son otros. Son políticos, son militares, son, bueno, empresarios, son otros. Los científicos en este caso quedan como a resguardo de una evaluación moral y ética. Bueno, Enrique Marí le contesta a Klimovsky 2 semanas después, en el mismo suplemento de Clarín, que era una revista dedicada a todos estos temas. ¿Qué le dice? Bueno, primero que la metáfora de la ciencia martillo es errónea e insuficiente. ¿Por qué es errónea? Porque está comparando cosas que no se pueden comparar. Claro que un martillo, o sea, un martillo, no sé, una lapicera, un par de anteojos, cualquier objeto, no es ni bueno ni malo, porque no tiene intencionalidad, porque no hace nada pensando en obtener un determinado fin. Ningún martillo es bueno o malo, obviamente, porque el martillo no hace nada si no lo usa alguien. Ahora, ¿la ciencia es eso? ¿Es un objeto? No. La ciencia es una actividad humana, y los humanos sí tienen intenciones, tienen intereses, están buscando determinados fines. Entonces, ya por empezar, comparar a la ciencia con un instrumento es considerarla, en primer lugar, como un resultado. Y la ciencia es el resultado, pero de una actividad humana. Lo segundo que dice Marí es que esta metáfora es insuficiente porque solo considera éticamente a ese resultado una vez que ya se aplica a algo, pero resulta que la ciencia es una actividad que empieza mucho antes de llegar a ese resultado, y en la producción del conocimiento científico hay muchos problemas éticos a considerar. O sea, lo que Enrique Marí le contesta a Klimovsky es que, por eso se llama el artículo también La ciencia dispara, porque así como no se le puede responsabilizar a la ciencia y la tecnología de todos los males de este mundo, sí se le puede responsabilizar de muchos de los problemas que tenemos en nuestra vida cotidiana. Porque hay intencionalidad en la producción de ciencia, porque empieza desde el momento mismo en que se aborda la investigación, como vimos en la clase anterior, cuando se define un problema para la investigación, cuando se invierte en esa investigación, y además porque los que investigan son conscientes de para quién trabajan, de que existen teorías mortíferas en sí. Por ejemplo, las armas nucleares, las armas químicas. ¿Cómo no vas a ver un grupo de investigadores que están haciendo lo que hacen para mejorar
armas nucleares o armas químicas. ¿Cómo no lo van a saber? ¿Y para qué se puede usar ese arsenal armamentístico? Y por último, va a decir Enrique Marí, ¿cómo no va a haber problemas éticos en una actividad como la investigación científica que es colectiva y corporativa? ¿Cómo no va a haber problemas éticos? Cuando los seres humanos trabajamos de manera colectiva, aparecen un montón de problemas éticos cuando nos agrupamos, nos asociamos para hacer algo. Cuando formamos una corporación, o sea, hay intereses que corresponden a ese grupo de personas, ¿cómo no va a haber problemas éticos? Entonces ahí, en ese texto, en ese artículo, lo que hace Enrique Marí es citar a un autor que ya habla de esto, al referirse, que es Nicolás Recher, al referirse a la dimensión ética de la actividad científica. En ese texto, Recher va desglosando todos los problemas éticos que hay en relación a la investigación científica, mucho antes de que se llegue al producto final, que es el que después se va a aplicar a algún problema de la realidad. Y entonces ahí lo que hace Marí es, bueno, desglosar los aspectos que están trabajados en ese texto de Nicolás Recher, que es muy interesante, porque es uno de los primeros que plantea todo esto, ¿no? O sea, la cuestión sería, ¿cómo no va a haber problemas éticos si hay recursos, tanto materiales como humanos? Y materiales son los equipamientos, todo el subsidio económico que se distribuyen, se asignan, y es decisión de los científicos. ¿Quién puede decidir quién hace cada cosa en un grupo de investigadores? Son científicos los que deciden eso. ¿Quién puede fundamentar que la inversión se haga en esto o en aquello? Está bien, la inversión puede venir de otros lados, ¿no es cierto? De empresarios o de estadistas o de donde venga, pero la verdad es que los que fundamentan, no, hay que priorizar esto por sobre esto, son los propios científicos, que son los que tienen argumentos para hacerlo. Y ahí hay un montón de temas éticos. ¿Por qué se investiga algo y no se investiga otra cosa que sería más importante para, bueno, para la humanidad? O sea, ¿por qué se investiga tanto para mejorar armas y no se investiga lo mismo? Porque la verdad, hay más inversión en armamentos y en tecnologías de la información y de la computación que de pronto en algunas enfermedades que siguen sin solucionarse, ¿no? ¿Quiénes administran la ciencia? La ciencia es la tecnociencia, decía Esteban Echeverría, se obtiene a partir de empresas que invierten en las investigaciones. ¿Quién administra todo eso? ¿Los científicos? No, la verdad que en la mayoría de los casos contratan a personas que se dedican a esto, en cada caso, ¿no es cierto? A la organización y a la administración de las actividades a desarrollar. Pero eso, ¿quién le da letra? ¿Quién dice, bueno, no, necesitamos hacer esto, por lo tanto, tendríamos que organizar, darle prioridad a este equipo? Eso también, hay científicos tomando esas decisiones. Lo mismo en cuanto a los métodos de investigación, el tipo de experimentos, sobre todo los experimentos biológicos, los experimentos en relación a avances médicos o psicológicos. Bueno, ahí hay un montón de problemas éticos, porque la investigación científica, si se trata de medicamentos, tiene que pasar por pruebas experimentales. ¿Cómo se hacen esos experimentos? ¿Con qué animales? ¿Con qué recaudo? ¿Qué se hace después con los animales que se han usado en los experimentos? Todas estas son decisiones éticas. Y hay, por supuesto, hay de todo. A veces incluso se usan seres humanos, bueno, en variadas condiciones y muchas reñidas con la ética.
se cambian años de cárcel, a las poblaciones carcelarias se les ofrece conmutación de pena por el sometimiento a un experimento de un medicamento nuevo. Bueno, a veces se hacen experimentos sin el consentimiento de las personas que están recibiendo eso nuevo para ver cómo evolucionan. O sea, hay grandes problemas éticos. De hecho, ha sido tan grande el avance de la ciencia y sus consecuencias y la violación de las elementales normas éticas, que ahora las empresas, los laboratorios y las instituciones se preocupan de tener su equipo de ética, de bioética, o sea, dan a conocer que tienen personas ocupadas en estas cuestiones, ¿no? Porque la verdad es que es tremendo todo lo que surge en relación a esto. Hemos visto todos películas, informes, cuestiones que han pasado y muy graves en la historia reciente de la humanidad en relación a esto, ¿no? Después, ¿quién determina si, bueno, lo hemos estado viviendo en todo este tiempo, quién determina los estándares, o sea, lo que se debe probar para que una vacuna, un medicamento salga al mercado? ¿Quiénes pueden ser? Los propios científicos. ¿Quiénes pueden determinar si la vacuna ya salió de la fase 3 de la investigación? A veces se pueden exagerar la solidez de las pruebas y esto a los efectos de apurar. En este caso, lo que vivimos con la vacuna contra el COVID ha sido toda una cuestión de apurar, de acelerar los tiempos. ¿Por qué? Porque es una carrera alocada por llegar primero, tenerla en el mercado, venderla, etcétera, etcétera. Pero ha habido otros casos en que se posterga la aprobación de un medicamento porque primero se quieren terminar de vender el stock de medicamentos anteriores que son como de inferior efectividad. Y eso es porque, bueno, hay intereses económicos, porque el producto final de la investigación científica es una mercancía, como veíamos en la clase anterior, que tiene un valor de compra y de venta en el mercado. Entonces, acá hay problemas éticos, porque los que pueden definir si ha pasado los estándares de prueba son los propios científicos. Y bueno, ¿por qué pensar que son todos seres impolutos, que no tienen ningún interés ni económico? E incluso si no fueran económicos, puede ser por cuestiones también de lucimiento personal, de ganar premios, de ganar jerarquía académica. Los intereses humanos son humanos y los tenemos todos y todas en todos los lugares en que estemos desarrollando nuestras actividades. Y lo mismo respecto a la divulgación del avance científico-tecnológico. La manera de compartir o guardar secretos respecto de esto, ¿no? Sospechamos que hay muchas cosas que los ciudadanos no conocemos del avance científico, o que se la conoce en parte, etcétera, etcétera. Entonces, todo esto que analiza Nicolás Reger muy bien en su libro, es tomado por Enrique Marí para responderle a Klimovsky en relación a que es insuficiente la metáfora del martillo, porque en realidad está desconociendo que hay muchos problemas éticos en la misma producción del conocimiento científico. Viviana, Sí. ¿te escucha bien? Perfectamente. Tenía acá para leerles a los chicos, si te parece, parte del artículo de Marí, donde Marí pregunta: ¿estarán los científicos de contrato a buen sueldo, autores de esas teorías, o sus colegas cientistas naturales que afirman dogmáticamente la neutralidad científica, en condiciones de erigirse como únicos epistemólogos válidos para expedirse sobre la ciencia, o podrán y deberán
expedirse también los epistemólogos, no siendo físicos, pero interesados por la historia externa de la ciencia. Que bueno, refiere concretamente a lo que venís desarrollando, ¿no es cierto? La gran pregunta, ¿estarán en condiciones o esta cuestión de los intereses externos e internos de la ciencia? Enrique Marí dice, la respuesta de los partidarios del modelo de la ciencia martillo corre así. El cientista natural se pondrá en una habitación el guardapolvo de metodólogo para expedirse sobre la bondad de los procedimientos inferenciales y empíricos, puestos en juego en la elaboración de teorías cuya única condición de aplicación son la muerte de los hombres y la salvación de los edificios. Pero pasarán luego a otra habitación donde con nuevos guardapolvos se expedirán como hombres éticos acerca de la función, el modo de producción, circulación, consumo de estos productos. Esta concepción de las dos habitaciones del científico o del epistemólogo, correlato de la concepción de la ciencia martillo y su doble uso, no es satisfactoria y emana de la vieja distinción ciencia pura, ciencia aplicada. En este esquema simplista de división de la ciencia pura sería neutral, desprovista de toda connotación ética, política o ideológica, en tanto sus aplicaciones le correspondería asumir esa condición de uso o mal uso. La ciencia pura, sin embargo, no es ciencia lista para todo servicio. Como dice Gastón Bachelard, las teorías incluyen las condiciones de su aplicación en el aparato conceptual. En cuanto, bueno, haciendo referencia claramente, ¿no?, a esta cuestión de la crítica a la división de sus contextos que no reconoce la construcción social del conocimiento, o esta idea de que las teorías en sí mismas tienen en su aparato conceptual las condiciones de su aplicación. Parece que este párrafo es muy interesante para comprender, el tema que estamos tratando, la metáfora de la ciencia martillo. Lo lleva a, esta idea de, la imagen, ¿no?, de los científicos perfectos, neutros, objetivos, aplicando en el contexto de justificación el método, construyendo teorías totalmente contrastadas, ¿no? Y pues esta imagen, se sacan el guardapolvo y dice teorías atmósferas, ¿no? Preparando, la teoría, las bases teóricas de la bomba atómica, Y pasan a otra habitación a decidir cuestiones éticas, ¿no? A erigirse como en la sociedad, ¿no? Erigirse como aquellos que van a definir el destino de un pueblo, de una nación, ¿no? Ese es parte del texto que tienen para leer los chicos, ¿te acordás, no? Del cientificismo, ¿no? Cientificismo tiene cientificismo. No sé si se escuchó bien. Esta vez sí, Leti. Ajá. Ah, bueno. Muy bien tú. Yo para acompañar. Está perfecta. Bueno. Y sí, además está muy interesante esto de Marí en cuanto a la imagen del científico, ¿no? Parece que el científico, por eso de que, claro, trabaja en condiciones impolutas en un laboratorio, todo cubierto, todo blanco, todo... Esa misma imagen se traslada a que el científico es eso. Y en realidad como persona no tienen por qué ser ni mejores ni peores que como nosotros, y sus intereses deben estar igual que en la vida de cada uno, muy mezclados, y sin embargo se ha impuesto, como que así como arrancó la ciencia con una falacia en cuanto a que todo avance científico era bueno, que siempre la ciencia buscaba mejorar las condiciones del ser humano en el planeta, así también desde que nace la ciencia moderna, empezó a pensarse que los científicos eran todos señores buenos. La metáfora de la Torre de Marfil, ¿no? Exactamente, exactamente. Entonces ahí a lo que hace referencia es eso, ¿no?
a pasar de un laboratorio al otro y hablar de lo bueno para la humanidad con esa neutralidad, porque la neutralidad que vimos también como tema, tiene que ver con esto, la neutralidad respecto del saber, que son objetivos, que nunca aparece ningún aspecto subjetivo, y la neutralidad respecto al uso de la ciencia, que hacen cosas que, bueno, después otros usarán, pero que ellos nunca tuvieron ninguna intención, cuando en realidad es imposible que no esté en la racionalidad de la investigación, también la racionalidad respecto a la aplicación de eso, o sea, que no pueden pensarlo racionalmente, ¿para qué se va a usar esto después, no? Interesante en ese texto, también Marí cuestiona la carga teórica y también la carga aplicativa. Claro. Ambas, otra dicotomía, si no, uno lo puede armar en Otra términos dicotómicos también. Claro, y esas dicotomías al servicio de dejar otras posibilidades, ¿no? Que también es muy criticable. Silvana, estabas levantando la mano, ¿no? Era justamente para seguir en el hilo de la discusión. Pensemos que esta imagen de pensar el científico como impoluto, blanquito y todo prolijito, y el mundo de la ciencia como un mundo aséptico, tiene mucho que ver con la idea también positivista en su momento de pensar que el científico es un sujeto diferente, y que ese sujeto diferente lo hace un sujeto especial. Y que su diferencia no solo está en las formas de trabajo, sino en la forma de construir conocimiento, y en que su palabra está desprovista de maldad. O sea, en esta idea de que la ciencia era para el progreso de toda la humanidad, y que todo descubrimiento era acumulativo y positivo, y que todo ensayo, aunque al principio pareciera violento, terminaba siendo un objeto para el bien comunitario, para la felicidad posterior. Sobre esa imagen, esa es una de las imágenes positivistas que más perdura en el registro de la ciencia, incluso en los valores entre cómo se distribuyen los presupuestos adentro de una misma institución educativa. ¿A quién se le entrega mayor disposición? Si a aquellos que trabajan en el laboratorio X horas, o a aquellos que trabajan en territorio, diríamos, como los docentes o los trabajadores sociales o los enfermeros. Entonces, no están en el clásico laboratorio donde el lenguaje incluso es excluyente para cualquiera que no pertenece a esa comunidad, ¿no? Y donde ese lenguaje está plagado de simbolismo, que en definitiva lo está plagado en todo lenguaje académico. Pero sí está buenísimo pensar que esta idea de sacarle al científico la responsabilidad ética presupone también pararse en una epistemología, en una corriente epistemológica. Y en este caso, esa corriente, que es la que suele perdurar o suele tener rastros o registros aún, tiene que ver con esta corriente positivista, donde el científico es un ser aséptico, no hay maldad en él y no hay interés en él, cuando justamente Marí dice, cuando justamente después le contestan todo lo contrario. El científico es parte de una comunidad, tiene intereses grupales. Todos nosotros que estamos en una institución universitaria, de una u otra manera hacemos ciencia, sea enseñándola, sea construyéndola, sea produciéndola, sea debatiéndola o negándola. O sea, el proceso de construcción de la ciencia no está solamente en las universidades, ni solamente en los laboratorios. Inevitablemente está en varios campos, y entre ellos el del mercado, entre ellos el de la política, porque para que te aprueben un presupuesto tenés que negociar políticamente. Entonces, este juego que parece inocente, que es el desencanto del que hablaba la profesora la semana pasada, ¿no? Cómo se fueron desencantando de la ciencia y cómo fue generando la crisis de ciertos paradigmas para hablar del paradigma posmoderno, del paradigma contemporáneo. O sea, el desencanto viene por esto, porque todo esto que se prometió en la práctica marcó corrimiento del telón. Se hace ciencia en contexto político, se hace ciencia en contexto educativo, se hace ciencia en competencias internacionales, se hace ciencia en egocentrismos personales también. O sea, la ciencia no deja de ser una producción cultural, y como toda parte de la producción, nada por lo bueno y lo malo que cada cultura tiene, desde el narcisismo hasta sostener quiénes pueden ser vacunados y quiénes no, porque es beneficioso o me quiero sacar del medio de la población. O sea, una política sobre vacunación es una política no solo sobre quién la recibe,
y sobre cómo se piensa la ciencia, sino que es una política sobre la salud humana, una política sobre la ética clavemente. Sí, tal cual. Y otra cosa que marca Marie, que es muy interesante, es lo del corporativismo, porque es una corporación, la comunidad científica, y las corporaciones Claro. es el viejo dicho, entre bomberos no se, ¿cómo es? No se, Claro, y no pisan la manguera, dirían no los se chicos pisan comentaron dos. Claro. entre crotos no se patean los tarros, bueno, lo que sea. De ese tipo es el espíritu de cualquier corporación. Es muy difícil, ya lo estamos viendo ahora en vivo y en directo, que entre, qué sé yo, entre médicos, un juicio por mala praxis es una posibilidad remota que se condene porque son corporaciones, son colegas que después las vueltas de la vida, bueno, te pueden poner en un lugar que no te conviene, y así, y los abogados entre sí, y lo que sea, se defienden como corporación. Entonces los científicos, ¿quién puede decirnos a los legos que hay muchos secretos en torno a la investigación científica, que toda la divulgación está muy mediada por intereses? Y nosotros no lo vamos a saber, lo saben los propios científicos. Así que, en realidad, Profe, sí. tenía un compañero de trabajo, me hizo acordar, tenía un compañero de trabajo que siempre decía, entre científicos no nos vamos a, perdón la palabra, ¿no? Cagar los ratones. No éramos ni científicos y 2 por 3 se nos escapaban, pero bueno, ese era el dicho de él. Claro, no sabía que había esa metáfora para la comparación de científicos, pero sí, sería eso, o sea, es una actividad colectiva y corporativa, entonces, ¿qué vamos a esperar? Que tienen en juego más dinero que ninguna otra prácticamente, así que ¿cómo vamos a pensar que son todos buenitos y santos? Es de una ingenuidad, es para sospechar. Esa imagen tan blanca de científico es para sospechar, es lo mismo que desde que empezamos la clase que decimos, donde está todo tan prolijito, ahí uno puede empezar a hurgar porque algo oscuro puede haber. Bueno, Enrique Marie dice también esta que me parece muy interesante, desde Hiroshima, voy a sacar esto para no me hace caso, bueno, no importa, lo voy a sacar para atrás. Desde Hiroshima ya no se puede sostener que la ciencia y la tecnología tengan un carácter neutral, indiferente o benéfico, porque encima parecía que era solo benéfico, intrínseco, inherente a ellas, quedando remitidos sus aspectos negativos al empleo por los gobiernos, agencias y corporaciones. La razón es obvia, dice Enrique Marie. No existe racionalidad de la ciencia que no sea coextensiva con la racionalidad de su aplicación en la sociedad, que era lo que habías leído, Leti. Bueno, si hay alguna duda me comentan, y si no pasamos a la postura de otro texto que tienen ahí, es un capítulo de León Olivé, un epistemólogo mexicano también fallecido, que supo estar en Caleta, vino a la UACO, hicimos un curso de posgrado con él, un excelente investigador de la UNAM, la Universidad Autónoma de México. Bueno, León Olivé tiene un libro que se llama El bien, el mal y la razón. Y en el capítulo 4, que tiene este título, que el título es una pregunta, la pregunta es, ¿son éticamente neutrales la ciencia y la tecnología? Bueno, él va a desarrollar las dos concepciones que estuvimos viendo hasta ahora y después va a aportar su propia mirada sobre esto. Ese texto, ese capítulo, ustedes lo tienen ahí en el aula. Es accesible a la lectura. Lo que vamos a ver ahora es como una presentación, un resumen de lo que él dice, pero no es largo, tiene 15 o 16 páginas y es muy claro respecto de este tema.
lo primero que hace Olivet es distinguir las dos concepciones respecto a este tema o a esta pregunta. ¿Son éticamente neutrales la ciencia y la tecnología? Bueno, León Olivet en un muy buen resumen va a decir: hay una concepción que sostiene la neutralidad valorativa de la ciencia, que considera que la ciencia y la tecnología son medios para obtener fines, que la elección de los fines no es responsabilidad de científicos y tecnólogos, sino de políticos y militares, y que los problemas éticos están relacionados con los fines. Es lo que estuvimos viendo, claramente sería esta la postura de Klimovsky. Pero hay una segunda concepción que dice que los conocimientos científicos no son ajenos a intereses, valores y pasiones de los seres humanos, sería lo que decía Marie, ¿no es cierto? O Recher. Los conocimientos científicos se producen en instituciones, otra cosa que decía Marie, o sea, se hacen colectivamente, corporativamente y en instituciones. Y esto sí es ya de Olivet. Olivet es muy cercano a Echevarría, han trabajado juntos, han compartido muchas discusiones respecto a estos temas también. Lo que dice acá Olivet es que para la primera concepción la tecnología sería como un conjunto de aparatos, así como la ciencia es un conjunto de resultados que son las teorías. Bueno, la tecnología es un conjunto de aparatos. Y para la segunda concepción no es así. La tecnología también está formada por sistemas técnicos que incluyen agentes, fines, objetos que usan los agentes con propósitos determinados y objetos transformados. Esto lo vamos a ver un poquito más. No, perdón, me faltó una transparencia acá. Bueno, lo voy a explicar entonces brevemente. Es muy reduccionista decir que la tecnología es un conjunto de aparatos. En realidad, la ciencia y la tecnología son sistemas de acciones intencionales. O sea, son primero sistemas, que ya lo habíamos visto a esto, ¿no? Hay un todo, esa corporación, esa comunidad científica constituye un todo, que están todos relacionados entre sí, quienes investigan tanto en ciencia, en tecnología o en tecnociencia. A su vez, en ese todo hay acciones de agentes, o sea, seres humanos, con intenciones, porque todas las acciones que se desarrollan dentro de una investigación es porque se persiguen determinados fines en función de determinados intereses. Y se ponen en juego en esas acciones creencias, conocimientos, valores, normas, etcétera, etcétera. Entonces, ni las técnicas ni los artefactos existen al margen de estos sistemas de acciones intencionales. O sea, ninguna tecnología existe si no es por seres humanos que le dan un uso, un sentido, en base a valores, en base a intenciones, etcétera, etcétera. Se proponen los agentes con estos objetivos, con estos propósitos, transformar objetos en determinados objetos ya específicos para lograr ese fin. Entonces no se puede tomar, o sea, pensar que la tecnología son solo los artefactos, sería de nuevo pensar en objetos, sería pensar en martillos. Y la verdad es que no es eso, la tecnología es mucho más. Depende para qué se use, por supuesto. Y en esto, va a decir León Olivet, tienen razón los positivistas que dicen que, bueno, hay un uso que escapa al científico y al tecnólogo. Porque en un sentido podría decirse que sí, o sea, cuando se pone en el mercado a la venta un medicamento, puede haber gente que abuse en cuanto a la dosis, o
que lo use para otra cosa que no es para lo que fue diseñado, y así. Algo que puede ser para el bien de la humanidad puede usarse para el mal. Hay un aspecto en que esto es cierto. Pero, ¿por qué? Porque justamente son siempre seres humanos los que usan ese avance, esa tecnología. Y en la medida en que la están produciendo, son conscientes de esto, de que se puede usar para una cosa, para la otra y para la otra más. Y en muchos casos además se elige trabajar para determinadas instituciones que, bueno, no sabemos a quién se lo van a vender o para qué lo van a utilizar. Entonces, en realidad, reducir la cuestión, primero, de la ética al momento en que se usa algo, es desconocer que eso se sabe desde el comienzo, sería, para decirlo sencillamente. Y a su vez es reducir eso que se ha producido a un objeto, que tampoco lo es. Una tecnología, bueno, lo estamos viendo en la televisión todos los días. Una vacuna es una tecnología. ¿Para qué pensamos que se creó la vacuna? Y bueno, justamente para evitar que se contagien personas de esta enfermedad. Después, ¿qué se la vende en el mercado negro? El otro día veía en el noticiero que estaban así vendiéndola en la calle, fuera, por supuesto sin cadena de frío. Había uno sentado en el fogón de una vereda con todos los frasquitos ahí, tenía como 17 ampollitas. Bueno, eso es obviamente, no le podríamos echar la culpa a los que trabajan en el laboratorio que produjo el Sputnik, o creo que era el Sputnik la que estaban vendiendo, que se esté haciendo esto, pero tampoco podríamos decir que esos frasquitos salieron de la nada, que son un resultado y que no hubo un montón de acciones intencionales antes de llegar a esto. A este caso puntual, claro, podemos decir, no tiene nada que ver los investigadores, pero se llegó a ese frasquito con un líquido adentro por un montón de intereses, bueno, de conocimientos y también de fines que se han ido definiendo y que tienen valoración ética desde el comienzo. No sé si quieren preguntar algo, acotar. Porque, y esto es lo otro con que realiza este tema León Olivet, tampoco puede ser que se haga esa separación que hacen los positivistas en cuanto a medios y fines. Porque ellos dicen, la ciencia y la tecnología son medios para obtener determinados fines. Y los problemas éticos aparecen con los fines. Bueno, a ver. Entonces, dice León Olivet, a ver, veamos esto. En las elecciones racionales que hacemos los seres humanos, todos los seres humanos, es cierto que hay una racionalidad de medios a fines. Una elección de medios para alcanzar ciertos fines es racional si esos medios son adecuados para alcanzar esos fines. Eso lo hacemos todos los seres humanos todo el tiempo. Y los científicos también. O sea, elegir, por ejemplo, el medio del transporte para llegar a un determinado lugar, bueno, va a ser racional si el medio elegido es adecuado para alcanzar el fin que me propongo. Siempre damos ejemplos sencillos para que esto se entienda. Si estamos eligiendo de qué manera viajar a Buenos Aires, bueno, ¿cuál es el fin? ¿Para qué quiero ir a Buenos Aires? Si voy a conocer y tengo mucho tiempo, es racional ir a dedo. ¿Por qué? Porque, bueno, me cuesta mucho menos, voy conociendo. También sería racional, bueno, si no quiero ir a dedo, ir en no sé, en un auto, ir parando, ir conociendo. Bueno, ahí voy a ponderar qué es más racional. Gastarme la plata en la nafta o gastármela en Buenos Aires. Pongo en juego muchas cosas porque depende de cuál sea el fin. Ahora, si el fin es ir a una consulta médica de carácter urgente, no es racional ni ir a dedo ni ir por un medio terrestre. Si
puedo, si tengo la posibilidad, voy a elegir ir en un medio más rápido. O sea, la racionalidad de los medios para conseguir determinados fines, bueno, va a depender de la valoración de todo esto. Y entonces sí puedo decir, es más racional este medio que este, porque depende del tiempo que tengo, el dinero que tengo, las posibilidades que tengo. Ahora, en ningún momento el fin justifica los medios, porque eso es muy perverso, porque los medios deben ser compatibles con valores y principios. Porque bueno, yo digo, no, lo más racional es irme en avión porque tengo más tiempo para estar allá, pero por ese fin yo no puedo justificar, no sé, salir a robar para obtener el dinero para comprar el pasaje. O sea, hay una racionalidad de los medios, pero también tienen que ser compatibles con valores y principios. Y por otro lado, hay una racionalidad en cuanto a los fines. No puede ser que los científicos solo sean racionales respecto de los medios, porque también tiene que haber una racionalidad en cuanto a la elección de los fines. Si los fines son compatibles entre sí, si son realizables o no, o son puras utopías. Por ejemplo, dice León Olivet, es racional elegir o sea, investigar en lograr que los aviones sean más veloces. Perfecto. Ahora, ese es un fin, pero ¿es compatible con la manera en que contaminan el ambiente en la medida en que se van desarrollando estas tecnologías? O sea, ¿es racional tener aviones más veloces que aumentan el costo de energía y la contaminación ambiental? Bueno, así pensemos que en cualquier decisión respecto a un avance científico, hay que ver si ese fin, que puede estar bueno, pero es compatible con otros fines, y si no lo es, hay que elegir de estos los que sean menos costosos o menos dañinos para el planeta. Por ejemplo, a su vez, una investigación no puede ser que no tenga racionalidad respecto de los fines, porque esos fines pueden ser utópicos o irrealizables. Por ejemplo, en algún momento se pensó en construir globos aerostáticos para el transporte masivo de pasajeros, y la verdad que eso no tiene ni pies ni cabeza. Sería imposible que reemplazáramos otros medios de transporte por globos aerostáticos, no a gran escala. Se intentó, pero es costosísimo y no resuelve el problema del transporte. Entonces, los fines, por supuesto que deben ser compatibles con valores y principios, tienen que ser priorizados, y para eso también está en juego la racionalidad, y tienen que ser viables, realizables. Entonces, ¿cómo no va a haber racionalidad respecto a los fines? ¿Cómo solo va a aparecer el problema ético cuando hablamos de fines y los fines es problema de otros? No, los científicos también tienen que saber que si hacen esto, contaminan el planeta, si hacen esto, perjudican a la salud de las personas en otro sentido, o lo que sea. Bueno, y ya en lo último que quería, me parece que esta ya es la última transparencia. León Olivet también le da la razón a los positivistas en cuanto a que juzgar a la ciencia y a la tecnología como buena o mala, en abstracto no se puede hacer. En abstracto no. En realidad en ética nada se puede decir que es bueno o malo o en abstracto. Lo que sí se puede decir es si en determinados contextos esto es bueno o es malo. Y ahí él plantea una pregunta muy interesante porque, por ejemplo, ¿es bueno o malo en sí mismo la transformación, la dominación y el control que propone sobre todo la tecnología? Bueno, decimos ahí, depende, claro, depende de qué. Por ejemplo, el control de una pandemia es algo bueno, o sea, el control no es siempre malo. En muchos casos es bueno, controlar una pandemia es bueno. ¿El control de la inflación es bueno? Sí, los que vivimos en este país sabemos que la inflación es realmente
una cosa insoportable. Bueno y deseable. Bueno, deseable, vamos por eso, pero a la manera que lo hizo Macri, que además, No, bueno. que además no lo logró, no, porque si controlamos la inflación, pero generando desempleo, miseria, matamos la economía, la enfriamos, la congelamos, la verdad que no. La inflación, controlar la inflación es buena, pero depende de cómo lo hacemos. Es buena si es sin desempleo y sin miseria. El control y el dominio de una catarata, ¿es bueno? A ver, vamos por partes. Si genera energía eléctrica sin contaminar el ambiente, es bueno, pero en otros casos sí, logra eso, pero trae otras consecuencias. La transformación. La ciencia tiene ambiciones de transformar muchísimas cosas. Ahora, hay cuestiones que al transformarlas, en una de esas generan un problema peor. Por ejemplo, dice Oliver, la transformación de tierras de cultivo empobrecidas, o sea, tierras que no estaba usando nadie, no se estaba cultivando nada. Convertirla en un campo de golf. ¿Puede ser bueno? Bueno, decir, genera empleo, produce bienestar a la población. Ahora, respeta las formas, perdón, se me corrió. Respeta las formas de vida, porque modifica al medio en el que se va a hacer esa cancha de golf, porque ese es el tema. Todas las posibilidades que brindan la tecnología y la ciencia también son buenas o malas, pero no se pueden juzgar en abstracto. O sea, no se pueden juzgar sin considerar medios y sin considerar fines racionalmente, y no se pueden evaluar en abstracto. Porque, bueno, en esta provincia que tiene emprendimientos mineros tan significativos, ¿no? ¿Es buena la explotación minera o de recursos naturales a la manera que se hace? Bueno, depende. Si es generando un problema grande en el medio ambiente, o sea, va a tener cosas buenas, como es la generación de empleo y, bueno, y recursos para las poblaciones en las que están las minas o los campos o los pozos de petróleo o lo que sea. Ahora, en abstracto, ¿lo podemos evaluar? No, siempre el problema ético es porque hay dilemas y no es en abstracto, es en situaciones materiales concretas. Bueno, con eso... La ética situada, o sea, la ética no se habla en la nada. La ética se sitúa en un contexto político, en un contexto histórico, en un contexto productivo, en un contexto de país, en un contexto urbano. La ética por sí sola es solamente definición vacía. La ética siempre es una ética situada. Siempre. Y en términos de esta ética situada, creo que el mejor ejemplo lo tuvimos este año en el verano, cuando se pretendía cerrar la playa Bonita y lotear la playa Bonita, que es la playa que unifica el límite entre Santa Cruz y Chubut. Bueno, es una playa preciosa, todos hemos ido de alguna u otra manera a esa playa. ¿Con cuál argumento era cerrar la playa? Para generar un emprendimiento de un country, digamos, ¿sí? Entonces no se iba a tener ni siquiera acceso al agua. Entonces, sí, en términos económicos era mayor productividad de viviendas, mano de obra para trabajadores, la construcción de unificar urbanismo, bueno, estaba buenísimo desde ese lugar. Ahora, ¿qué pasaba con el acceso a la playa? ¿Qué pasaba con el control de los espacios compartidos? ¿Qué pasaba con la exclusión de la gente que suele marisquear, ir a pescar y todo lo demás a las playas públicas, porque es parte de su medio de subsistencia? Y si era una playa que iba a pasar a ser cerrada, toda esa gente quedaba excluida. Entonces, siempre que pensamos en un problema ético científico y en una decisión que tiene que ver con ciencia aplicada en algo, como dijo Viviana en un principio, sea una tasa o es lo mismo sujeto, y como objeto todo aquello no biológico, aunque a veces la biología también es un objeto, porque se ha jugado con la construcción del gen y con la construcción de la manipulación genética. Si estamos pensando en esa situación, estamos pensando en una ética que tiene que ser una ética situada y que tiene que ser una ética
vinculada con muchos que intervienen en esa decisión científica, que no son solo científicos. Entonces, tener cuidado cuando se piensa en ciencia. No está separada del lugar donde se la piensa, ni del contexto donde se la produce, ni de los elementos que interfieren desde el mercado hasta las competencias entre las universidades. El ejemplo máximo tal vez es Israel. Israel vacunó a toda su población. ¿Pueden salir los israelitas de su población? No, porque no pueden, porque en definitiva los demás países no garantizan el mismo estado de salubridad que tienen ellos. ¿Puede un no israelita entrar a Israel? Y no, porque no tiene la garantía sanitaria para ingresar. Entonces, ¿de qué le sirvió vacunar a todos si en definitiva está tan aislado como todo el resto? Claro, básicamente sí, tenía el dinero para comprar las vacunas, lo compró como nadie, fue el único país que logró el objetivo de 100% de la población vacunada. Y son una burbuja dentro de otra burbuja. Que también tiene que ver esto con un problema ético. Si vos concentraste la primera camada de burbuja, está perfecto, uno puede decir, en términos políticos, el presidente de Israel va a ganar. Lógico. Compró todas las vacunas. Ahora, con eso, ¿benefició realmente del todo a su población o terminó aislándola doblemente? Y ahí está otra vez. ¿Qué pasa cuando nos pensamos como comunidad también más allá de nuestro propio barrio, nuestro propio circuito? Solamente era ese comentario. Sí. Sí, sí. El gran planteo en relación a este tema es ese. Fabiana dice, no podemos dejar de lado ni el contexto ni los ojos que lo miran. Claro, no, es que no podríamos aislar a la ciencia de los problemas éticos, no se puede, ni por supuesto a los investigadores. No, ellos, toda la comunidad científica forma parte de esto que es el mundo en el que vivimos. ¿Cómo no van a tener racionalidad, uso de su racionalidad para distinguir para qué se va a usar antes de llegar a tener el producto? Es artificiosa esa pretensión de aislar a los que producen ciencia y tecnología de los problemas éticos. Los problemas éticos los tenemos los seres humanos porque al actuar nuestras acciones traen consecuencias. La ciencia y tecnología incluso de una manera agudizada, ¿no? Y somos conscientes de esas consecuencias. Por eso tenemos problemas éticos, porque, bueno, no sé si alguna vez han tenido estas materias de filosofía donde se hacen las distinciones, pero así en términos generales, todos al actuar tenemos una dimensión moral de las acciones cuando eso que hacemos trae consecuencias, o para nosotros mismos o para los demás. Moral es eso, es la acción humana que trae consecuencias. Y porque tiene que ver además con costumbres, pero evidentemente esa es la raíz de la palabra, ¿no? Mores es costumbre. Pero evidentemente hay costumbres como tomar mate que no tienen consecuencias para otros, bueno, en general no. Ahora, no podría decirse que está moralmente bien o mal tomar mate, excepto que sepamos que tenemos COVID y estemos ofreciéndole mate a cualquiera que pasa. Ahí sí, porque ahí va a traer consecuencias. Y el problema es que los seres humanos, a diferencia, suponemos, ¿no?, de otras especies, somos conscientes de esto, sabemos de esto, que va a pasar. Entonces, cuando pensamos sobre eso que hacemos, ahí ya estamos en otro nivel que es el de la ética. Porque en realidad la ética es casi una disquisición teórica, porque también tendría que ver con las costumbres, pero sobre todo con las normas que rigen esas costumbres. Entonces, cuando reflexionamos sobre lo que hacemos, muchas veces reflexionamos antes de actuar, pero la verdad que la mayoría de las veces reflexionamos cuando ya actuamos. Dijimos, la verdad que no estuve bien. ¿Cómo le ofrecí mate si no estoy segura, no está contagiado?
Estamos pensando sobre lo que hacemos. Bueno, ¿por qué los científicos, si son seres humanos, no van a pensar antes de hacerlo y no van a pensar después que están ya en la investigación y van viendo cómo va la cosa? ¿Por qué puede ser que permanezcan al margen si cada uno de nosotros todos los días nos hacemos planteos éticos respecto a nuestra acción moral? No podemos evitarlo. Por más irresponsables que podamos ser, en algo decimos, uy, no, no estuvo bien, o sí, menos mal que hice tal cosa, pero en algo no, nos ocupamos de ver cómo hicimos las cosas. Y los científicos también, por eso, aislar al científico de responsabilidad, al científico o al tecnólogo, de las responsabilidades éticas, no solo es artificial, sino que parecería muy interesante para que la maquinaria esta siga y que no tenga ninguna otro impedimento, ¿no? Pareciera como para convertir a esa actividad tan humana en algo más propio de máquinas, que no piensan, que no se cuestionan las cosas, por lo que hemos venido viendo hasta acá, ¿no? Que cuando esa maquinaria está funcionando a esos niveles de producción y de obtención de grandes ganancias, es difícil pararla. Entonces mejor neutralizar, anestesiar las cuestiones éticas, sacarlas del juego, para sentirnos menos culpables tal vez. Y en esto, y para cerrar ya, abrir la cuestión ética a la manera en que la hacen las epistemologías ampliadas a la ética, también nos involucra como ciudadanos. O sea, podemos mirar para otro lado. Sabemos que este ejemplo que comentaba Silvana, ¿no? Sabemos que ahí hay conflictos no solo de intereses, sino que se va a perjudicar a un grupo por intereses económicos de otro. Bueno, ¿en qué nos involucraría? ¿Fuimos nosotros? ¿Tenemos nosotros algo que ver? ¿Fuimos promotores? ¿Tenemos intereses inmobiliarios? No, nada de eso. Pero somos ciudadanos que podemos decir, no, esto acá no, minería cielo abierto acá no. Bueno, podemos decir cuestiones respecto a lo que va pasando o no decir nada. O mirar por otro lado, decir, no, la verdad que eso no es mi problema. Y sí es mi problema. La verdad que no hay cosa de este planeta que no sea nuestro problema en algún punto, ¿no? Bueno, no sé si quieren comentar algo. ¿No? Bueno. Por ahí hacer una cuestión cuando el discurso positivista que estuvimos desde la primera clase sosteniendo y que cuando hablamos de paradigma también, sustenta esta racionalidad científico-tecnológica, que todo el tiempo estamos diciendo que es reduccionista, ¿no? Esta racionalidad de la que hablamos ahora es la racionalidad científico-tecnológica que la venimos cuestionando desde que empezamos a hablar de las tradiciones, por eso hablamos de esa ampliación de la epistemología a la ética, ¿no? Que es como un nudo importantísimo en la clase de hoy en este sentido. Sí. La racionalidad de la ciencia es la racionalidad para esta postura, ¿no? Sí, en este sentido no deja de lado todo esto, ¿no? Todas estas cuestiones que hablamos hoy. Sí. A la ciudadanía, a la ética, ¿no? A la política. Y otra cuestión que quería, como para relacionar con la clase anterior, es decir que la discusión de contextos es es muy trabajada, en tanto preguntarse por la innovación, en tanto preguntarse por las innovaciones científicas, ¿no? Y autores como Echeverría ampliaron también la cuestión de los contextos, ¿no? Discuten otros contextos, el de la innovación, el de la justificación y también más allá de la aplicación, ¿no? Incluyen el de la divulgación de teorías, o sea, que esta dicotomía ha dado lugar en Echeverría con su concepción científico-tecnológica a ampliar los contextos, ¿no? Claro, totalmente. Sí. Esto. Bueno, si no tienen dudas, están bien para el viernes, tienen que presentar el trabajo práctico. Acá estaba viendo en el programa que le hemos metido pata y que estamos muy bien.
Estamos al día. Muy bien, Estamos al día. empezamos con la unidad 2. Empezaríamos bien. con la unidad 2, excepto que surjan ese día algunas preguntas o problemas con los prácticos, si no arrancamos con la unidad 2. Entonces hay prácticos entregados, ya tenemos 20 entregados de los que tienen que entregar el viernes, así que vamos, todavía eso no se abrieron, pero recién contesté que hay 20 ya subidos, así que es un buen síntoma, diría. Vamos bien. Acá una alumna pregunta, ¿sí o sí tiene que ser 2 personas mínimo o solo también lo puedo hacer? Habíamos Respondido, creo dicho que No sé, la jefa de trabajos prácticos. Ah, hemos Silvana, respondido usted. como 500 veces la misma pregunta, volvemos a Sí, responder. no sé cómo la y respondí. sugerimos, les pedimos por favor que sean, si es dentro de lo posible, 2 o 3 en términos por un lado, de facilitarnos la corrección y en términos por el otro lado, de que el aprendizaje sea colaborativo. Cuando uno piensa en trabajar en un práctico, lo que nosotros hacíamos en el aula, que era la discusión centrada en ir leyendo, respondiendo, volver a pensar, no me cierra, si me cierra, lo que se constituye en un espacio de plenario, en la virtualidad a veces es más difícil. Trabajamos directamente con aquellos que se animan a hablar. Entonces, hay otros grupos que no se animan y que tenían esto que uno ve caminando el espacio, por eso les pedimos que si es dentro de lo posible, sean como mínimo en pareja. Si es imposible por alguna razón, no es que no lo vamos a aceptar, porque sería irracional, pero tiene una función, Positivista. no solo, sería muy positivista, pero tiene una función doble pensar el práctico en equipo. Por un lado, facilitar la lectura, pero por el otro, y el más importante, que discutir internamente cómo se reacciona y cómo se resuelve, implica hacer un proceso de reflexión, de apropiación y de aprendizaje significativo, que implica construir en la discusión con el otro, y esa construcción en la discusión con el otro se hace teniendo un otro al lado. Entonces, aunque ese otro al lado sea en un Zoom, en un chat, en lo que sea, como ustedes se organizan. De hecho, vuelvo a insistir, las guías que se han subido en equipos, se nota que la discusión pasó por un montón de lugares, porque a veces las respuestas sobrepasan lo que se pidió, o buscan cosas por otro lado, plantean ejemplos, o abren otra situación de debate que implicó una reflexión sobre el propio proceso de debate. Por eso pedimos que sean como mínimo de a 2. Pero bueno, no vamos a echar a nadie porque entregue un práctico individual. No. Eso está claro, no hay esa rigidez imposible de resolver, ¿no? Pero bueno, insistimos, cada uno sabrá cómo. Y al principio que parecía que era imposible, insisto, tenemos 37 grupos fichados, ¿Vos tenés eso? 37 Yo 47. también. A ver, yo te digo, porque yo tengo un montón también. Hoy los voy a unificar, el listado tuyo con el mío, y lo vamos a publicar para que se queden tranquilos, porque algunos preguntan. Sí, tenemos, sí, lo que pasa es que todavía no unificamos los listados. Pero yo también tengo un montón acá. Puede ser que algunos hayan mandado a los dos, sí, porque hay gente que ha mandado a los dos, pero en ese sentido, nada más que eso, yo acá tengo en 22. función de esto, 22. claro, yo tengo 37, son 53 grupos, es un número interesante de equipos de reflexión, ¿sí? Y de formas de corrección también. Así que bueno, estamos siempre abiertos con el chat por el foro si necesitan algún detalle de acá el viernes. Recuerden que es el viernes hasta las 12 de la noche, que lo ideal sería que fuera en PDF, entonces lo corregimos directamente desde la plataforma. Si va en Word no pasa nada, o sea, no es un problema. Si va en foto no pasa nada, porque hay gente que por ahí no puede conectarse de alguna manera y saca foto y sube la foto. Es lo mismo si lo hizo en papel, o sea, mientras sea legible, la intención es mantenernos todos arriba del barco, como la metáfora de transitar por la cursada. Entonces, es una metáfora clásica dentro de la cátedra. Intentamos que todos estemos arriba del barco y no ahogándonos en el barco. No, si alguien se cae, lo ayudamos para buscamos levantarse. Así que bueno, solamente eso. Bueno, ya dejo de grabar, ¿verdad?